cartesiano, ¿sí? Ya, como conocemos, el plano cartesiano, pues, está formado de dos rectas, ¿no? Una que va de izquierda a derecha, que se le llama el eje de las X, ¿sí? Y otra que va de norte a sur, ¿sí? Que es el eje de las Y. Se las conoce como las coordenadas, el eje de las Y, las ordenadas, ¿ya? El eje de las ordenadas. Y acá es el eje de las abscisas, el eje de las X. Bien. El plano cartesiano se divide en 4 cuadrantes, ¿sí? El cuadrante 1, ¿sí? Que está entre los dos ejes positivos, el eje de las X positivo y el eje de las Y positivo. Este es el primer cuadrante, ¿no? El cuadrante 1. Vamos a hacerle un... Vamos a ver si le podemos hacer... ¿sí? ¿Ok? Este es el cuadrante 1, ¿ya? ¿Sí? Estamos en el cuadrante 1. En el cuadrante 2, vamos a hacer un polígono irregular, ¿ya? Que está en el eje de las X negativo, pero en el eje de las Y positivo, ¿sí? Eje de las X negativo y ejes de la Y positivo. Este es el cuadrante 2, ¿sí? El cuadrante 3, como vemos, está en el eje de las X negativo y en el eje de las Y negativos, donde están los números negativos. Mire, tanto para la izquierda como hacia abajo están en el eje negativo. ¿Sí? Vamos a hacerle otro, ¿sí? Otro que está en el eje de los ambos negativos, ¿sí? Y el cuarto cuadrante que está en el eje de las X positivo, pero en el eje de las Y negativo. Este sería el cuarto cuadrante. Vamos a hacerle un polígono, ¿sí? ¿Ya? ¿Sí? En donde pues se encuentran los ejes, ¿verdad? Los ejes de cada uno de los cuadrantes. Tenemos el primer cuadrante, ambos positivos. En el segundo cuadrante, negativo, positivo. En el tercer cuadrante, negativo, negativo. Y en el cuarto cuadrante, positivo, negativo. Bien, siempre vamos a tener un eje de coordenadas, ¿sí? En estos, en este cuadrante vamos a tener un eje de coordenadas que vamos a ir ingresando los valores. Las coordenadas está dado por, dentro de un paréntesis, el primer valor será la coordenada en el valor de las X y el segundo valor va a ser en el de las Y, ¿sí? Ahí por decir la coordenada, el punto 3,5, es decir, que en el eje de las X va en 3 y en el eje de las Y va a ir en 5. Entonces, ese ha formado el punto A y este punto A será en la coordenada 3, 5, ¿sí? Ya, listo, ¿no? Si yo pongo otra coordenada, otro punto, por decir el punto menos 4,7, menos 4, 7 positivo, ¿ya? Enter. Entonces, va a ir, ¿sí? Mire dónde se me ubicó, menos 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 en el eje de las X. Pero en el eje de las Y buscó hacia arriba porque está positivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿sí? ¿Sí? Entonces el punto B será el menos 4, 7. Si yo pongo otra coordenada y estas coordenadas ambas son negativas, por decir, menos 2, menos 3, ¿sí? Ambas son negativos.
¿no? Menos 2, menos 3. Entonces se me ubica en este cuadrante, en el tercer cuadrante, porque está menos 2 en X y menos 3 en Y. Recordemos que el primer valor siempre va a ser el de las X y el segundo valor es para el eje de las Y, ¿sí? Si yo hago otro punto, el primero positivo y el segundo, siempre con una coma, ¿no? Y el segundo negativo, ¿sí? Entonces estará en el cuarto cuadrante, en el 5 positivo y menos 2 negativo, ¿no? Entonces, así es como usted va a ir ubicando los puntos de acuerdo a las coordenadas que le da el problema, ¿sí? También yo lo puedo hacer de otra manera, ¿sí? De otra manera, es decir, que me dé el punto y yo tengo que poner las coordenadas. Por decir, si yo ubico un punto aquí, en este lugar, ¿sí? Usted tiene que decirme qué punto es. Entonces, el programa me dice que este es el punto 8, 3, ¿sí? ¿Ya? 8, 3. Yo puedo acá poner otro punto, ¿sí? Y el programa tiene que decirme qué punto es. El punto menos 5, 2, ¿sí? ¿Ya? Yo puedo venir por acá y poner otro punto, ¿sí? Y el problema me dice, el programa, que estoy en menos 6, menos 2, ¿sí? Y puedo poner yo aquí en otro punto, ¿sí? Y el programa tiene que decirme en qué punto es ese, el 2 menos 2, ¿sí? Entonces, yo puedo hacer de las dos maneras. Yo le doy las coordenadas y usted pone los puntos, o yo le doy los puntos y usted pone las coordenadas, ¿sí? Vamos a hacer ese ejercicio para ver si ustedes han entendido cómo se ubican los puntos en el plano cartesiano, ¿sí? Vamos a dar unos ejercicios para ello.